le van a hacer guerra, van a temer y van a regresar a Egipto. Porque el Señor conocía su fe. Y el Señor conocía que ellos no iban a poder sostener la batalla que le iba a confrontar en esa tierra, ¿verdad? Dios conocía su fe. Muchas veces, hermanos, cuando el Señor nos da una palabra y Él nos dice que hacer algo, ¿qué es lo primero que nosotros humanamente hablando, qué es lo primero que hacemos? ¿Perdón? Dudar, pero hay algo más que hacemos. Cuando el Señor te dice, yo voy a hacer esto contigo, puede ser. Pero una de las cosas que nosotros empezamos a hacer es planificar y pensar, ¿cómo va a pasar? Como que en nuestro entendimiento nosotros queremos caber en la cabeza todos los detalles de todos los blanks, ¿sabes? Las partes que el Señor no nos ha revelado. ¿Cómo va a suceder? ¿Verdad? Y comenzamos a formular ideas en nuestra cabeza de cómo el Señor va a hacer lo que Él dijo que va a hacer. Hermano, el Señor conoce nuestra fe también. Así como Él conoce la fe de los israelitas, o la conoció, Él conoce nuestra fe. Y algunas veces, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a formular esas ideas en nuestra cabeza y las cosas no van de acuerdo a como nosotros planeamos, ¿qué pasa? Sí. Perdemos el ánimo, perdemos la motivación. Ay, quizás el Señor no me habló. Quizás el Señor no va a cumplir. Se olvidó de mí, ¿verdad? Pero es que, hermano, una de las cosas que tenemos que entender, que al igual que el pueblo de Israel, el Señor conoce nuestra fe. Y algunas veces, ¿verdad? El camino que nosotros planeamos y el camino que nosotros planificamos es mucho más fácil que el camino que el Señor intenta para que nosotros pasemos. Nosotros nos imaginamos en nuestra mente todos los detalles tan lindos de cómo el Señor va a hacer las cosas, pero no sucede así. Porque el Señor algunas veces sabe que aunque el camino sea más corto, es más duro. Y Él sabe que el nivel de fe que podamos tener no vamos a poder sostener o pasar por ese camino. ¿Qué hace el Señor? Él nos redirecciona al desierto. ¿Y a quién le gusta estar en el desierto? ¿Cuántos han pasado por el desierto? Algunos todavía están ahí, ¿verdad? It's not a good feeling, right? Pero el Señor algunas veces sabe que ese camino más cortito no es el que nos va a beneficiar a nosotros. Y Él sabe que si nos permite pasar por el camino más corto, el que nosotros planificamos nos va a llevar a la destrucción. Because God knows, Él sabe, sus caminos son más altos que el de nosotros. Y quiero enfocarme en el desierto. Cuando yo estaba estudiando sobre el desierto, algunas de las palabras que yo encontré asociadas con el desierto es que es tierra que es árida, que es seca, ¿ok? Es tierra que es estéril. Es una región que es deshabitada, gente no vive ahí. Es un lugar, y cuando yo leo esto, yo quiero que un momento piensen en ustedes mismos y si han experimentado alguna de estas cosas. Lugar de soledad, lugar donde es improductivo, que no se produce nada. Un lugar vacío, deprimente, de confusión. Hermano, a mí me interesaba, ¿verdad? Cuando yo iba leyendo, volví a leer el libro de Éxodos y Números, y hablaba de los israelitas y sus actitudes. Y los israelitas, rapidito de salir de Egipto, comenzaron a experimentar los síntomas del desierto. Todos los síntomas que yo acabo de hablar, o la descripción, ellos los experimentaron. Vamos a leer al Éxodo 15, del 1 al 3. Y yo soy una persona que cuando yo leo algo, yo me lo imagino en mi cabeza, como que se hace una película en mi cabeza. Yo me imaginaba esto mientras yo lo leía. Vamos a leer Éxodo 15, del 1 al 3. ¿Ya lo tienen? Ok. Estamos leyendo la parte en la palabra del Señor cuando el Señor los había libertado y ya ellos habían cruzado el Mar Rojo. ¿Ok? Ya cruzaron el Mar Rojo, estaban saboreando la victoria que el Señor le había dado. Y miren la actitud de este pueblo. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico y dijeron: Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente.
ha echado en el mar el caballo y el jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y yo le alabaré. Dios de mi Padre, y lo exaltaré. Jehová es el varón de guerra, Jehová es su nombre. Ahora vamos a brincar al versículo 11. Ok. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú magnificó en santidad, terrible en maravillas, hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Estos fueron la canción que ellos le cantaban después que ellos estaban experimentando la victoria que el Señor le había dado al cruzar el Mar Rojo. Pero ahora vamos a mirar un capítulo adelante, el 16. Solo un capítulo. Éxodo 16. Y solamente vamos a leer 2 versos, versos 2 y 3. ¿Están listos? Ok. Ahora, esta es la misma gente que estaban glorificando, exaltando al Señor. Vamos a verlo un capítulo después. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Escuchen esto. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Yo me puse a tratar de estudiar y tratar de sacar cuenta. ¿Cuánto tiempo había entre el capítulo 15 y el capítulo 16? Porque imagínate, era un cambio de actitud terrible. One chapter, un capítulo, y qué actitud tan diferente. Y no pude conseguir el tiempo exacto. Pero en el capítulo 16 dice que esto sucedió 2 meses y medio después que ellos salieron de Egipto. ¿Ok? Los teólogos estiman que ellos tuvieron de 2 a 3 semanas de Egipto a cruzar el Mar Rojo. So uno puede ver que la actitud de ellos cambió en menos de 2 meses. 2 meses no es nada. De ir a un pueblo que está glorificando al Señor, yo creo que yo lo anoté. Un pueblo que dice: ¿quién como tú? Cantaré porque Jehová se ha magnificado. Jehová es mi fortaleza. Son palabras bien poderosas. Jehová es varón de guerra. Palabras de poder. Y 2 meses después, ojalá hubiéramos muerto. Y empezaron ¿cómo se dice? A recordarse cuando había carne y había pan en abundancia. En otras palabras, la esclavitud se veía bien buena para ellos en este momento. Es increíble. Pero aquí había un problema más grande. ¿Qué persona, yo me pongo a pensar, ¿verdad? ¿Qué persona voluntariamente va a ir a cruzar un mar? Hermano, nosotros leemos estas historias algunas veces, ¿verdad? Como que las leemos, pero no nos ponemos a imaginar. Imagínate, hermano, que nosotros vamos cruzando y de momento el mar se abra. Eso es algo increíble. Eso es algo grandísimo. Y más todavía que una persona se atrevió a caminar. Yo puedo ver el mar, pero yo me de lejitos. I can't swim. Yo no nado bien. Si este mar se cae, yo me hondo. Yo me ahogo. ¿Verdad? Si ellos voluntariamente se atrevieron a cruzar el mar, arriesgándose que las paredes de agua cayesen y los ahogaren, ¿por qué ellos lo hicieron? ¿Acaso ustedes creen que ellos iban siguiendo a Moisés y Aarón? Ellos lo hacían porque ellos sabían quién era quien sostenía esas paredes de agua. No era Moisés, no era Aarón, era Dios mismo. Y ellos confiaban que el Señor iba a sostener esas aguas hasta que ellos cruzaran ese mar. Porque ellos habían visto otros milagros que Dios ya había hecho. Cuando este pueblo se rebela, aunque ellos se lo dicen y estaban quejándose contra Aarón y contra Moisés, en sí, a quien se le estaban revelando no eran a Moisés y Aarón, sino a quién. Era Dios.
Yo lo anoté porque ustedes saben que mi español todavía está en proceso, ¿verdad? Ok, displaced anger. ¿Cuánto han oído esa frase? Ira desplazada, ¿la han oído? ¿Saben lo que es? Ok, le voy a dar un ejemplo. El esposo está trabajando y tiene un mal rato con el jefe porque el jefe le fue injusto. Y él está tan enojado, pero no puede confrontar al jefe porque es su superior. ¿So qué pasa? Él aguanta ese enojo. Y cuando llega a su casa, se las desquitan sus hijos, se las desquitan su esposa, se las desquitan las personas que él más ama y que se siente más cómodo y que él puede, sabe que no importa lo que yo hago, esta persona me va a amar. Displaced anger. Eso es lo que ellos estaban haciendo. Ellos tenían enojo hacia Dios en ese momento. Quizás confusión, porque el Señor los había sacado a este pueblo y en su mente iban a morir de hambre. Pero ellos no iban a confrontar a Dios, sino se lo sacaron. ¿Cómo se dice? Ese enojo fue hacia quién? A Moisés y Aarón. ¿Verdad? ¿Acaso nosotros hacemos eso algunas veces? ¿Verdad? Nos encontramos en un desierto, tiempo de soledad, tiempo donde nos sentimos vacíos de fuerzas y de recursos porque somos seres humanos, tiempo de sequedad, un tiempo de espera, un tiempo de camino duro. ¿Y qué hacemos? ¿Nos culpamos a otras personas o nos rebelamos? Nos rebelamos. Sí, muchas veces contra nuestros líderes. Con el pastor. Con el pobre pastor. Pobre pastor. Bendito, el pastor le iba más tranquilo y la gente sacándole ese enojo a él. ¿Verdad? Se enojan con lo que el Señor exige y se las desquitan con otras personas. Si nosotros estamos en la voluntad de Dios, nosotros tenemos que saber, hermanos, listen, we have to know, que no es el enemigo, no es otra persona, sino Dios mismo que nos manda por ese desierto. So, nosotros no podemos enojarnos o rebelarnos contra la iglesia por algo que el Señor nos está permitiendo pasar. Amén. Eso es así. ¿Entienden? Si verdaderamente nosotros sabemos, ahora, a veces nosotros terminamos en el desierto por decisiones propias, por malas decisiones. I'm living proof. Amén. Pero Dios es grande en misericordia, ¿verdad? Sí, Y Él Señor. siempre nos rescata, siempre nos redime. Amén. Pero hermanos, algunas veces terminamos en el desierto por decisiones propias. Nosotros no podemos culpar a otras personas o enojarnos con otras personas o desquitarnos con otras personas, con la iglesia. Sí, Señor. Fueron decisiones propias. Sí, Señor. Pero si yo sé que yo estoy haciendo la voluntad del Señor, si yo sé que yo no he descuidado mi relación con el Señor y el Señor me permite pasar por el desierto, ¿cómo yo me voy a rebelar contra Él? Si yo sé que fue Él que lo está permitiendo. ¿Acaso todo lo que Dios hace no es perfecto? Maybe we haven't perfected that. Nosotros no, pero Dios sí. So, si nosotros sabemos, hermanos, nosotros tenemos que, we have to be cristianos maduros y aceptar el proceso que Dios nos permite pasar. Cuando yo meditaba en esto, yo pensaba, ¿verdad?, en las decisiones y lo importante que son las decisiones, porque son las decisiones que van a determinar si nosotros alcanzamos la tierra prometida o no. ¿Sabe? Dios, basado en los textos, basado en la palabra del Señor, Dios va a cumplir su promesa, no podemos dudarle. Dios lo que dice, Él lo cumple, sin duda. Y si la promesa no se cumple, hermano, es porque nosotros fallamos, porque Dios no falla. Y nosotros podemos tomar ciertas actitudes que prohíben que entremos a la tierra prometida y alcanzar las promesas y la palabra que el Señor nos ha dado. So, nosotros tenemos una opción. O tomamos la actitud del creyente de Éxodo capítulo 16, el que es quejoso, dudoso, rebelde, desobediente. O nosotros podemos tener la actitud del creyente de Éxodo capítulo 15,
que es aquel creyente que a pesar de las circunstancias, a pesar del hecho que el Señor nos ha llevado al desierto y nos está permitiendo experimentar ciertas cosas que quizás nosotros no esperemos, todavía podemos glorificar al Señor. Amén. A Aleluya. pesar de, no solamente cuando las cosas van bien, Gloria a Dios. a pesar de todo, hermanos, mantenemos esta actitud de fe. Porque es fácil, es tan fácil mantener esa actitud cuando todo va bien lindo, cuando hay fértil, cuando hay fruto, cuando todo va bien, cuando todo lo que yo toco es bendecido. Pero cuando estamos en el desierto, it's not that easy. Pero al fin del día es una decisión. Creerle al Señor es una decisión. ¿Entendemos? Como la niñita pequeñita. Contalo, aunque no lo tengas en tu mano, count it. Si Dios lo dijo, count it. Nosotros tenemos que ser primeramente sabios, hermanos. Saben que naturalmente para nosotros es bien fácil tener la actitud incorrecta. Eso sale natural, no tenemos ni que tratar. Eso sale facilito, ¿verdad? Hay un decir que a mí no me gusta y creo que Marlene un día estaba hablando de eso, pero, ¡ay, me saca el monstruo! Como Marlene decía, los cristianos no deben tener monstruos. Ya eso se mató cuando te convertiste al Señor, ¿verdad? Pero qué fácil sale el genio, qué fácil es enojarse, qué fácil es tener una actitud negativa, eso es natural. Pero hermano, el Señor a lo que me ministraba, es que el Señor es tan bello. Yo no sé, pero el Señor habla, hermanos. Él no está tan lejos, Él habla. Y algo que el Señor me ministraba, para mantener la fe se requiere un espíritu sumiso a Dios. Un espíritu que se somete al tratamiento de Dios. A pesar de. ¿Ok? Y otra cosa es que si no tenemos cuidado y decidimos no ser sabios, nuestro pasadito, nuestro viaje por el desierto puede durar mucho más de lo que estaba supuesto. Ese viaje que para los israelitas quizás le tomaba 10 días, más o menos, 40 años por desobedientes que eran. 40. Y hermano, nosotros no vivimos como ellos antes. Ellos antes vivían muchos más años. Nosotros, olvídate, 40 años en crisis. Ya estamos, yo tengo 39, imagínate. Desierto por, ¿cuánto? Salgo a los 79. Ya no hay esperanza. No podemos ser desobedientes, que el tiempo está corriendo, hermanos. Ok. Otra cosa que el Señor me ministraba. Nosotros no podemos ser creyentes reactivos. Y que mucho se ve eso en la gente y en la iglesia. Nosotros estamos en lo que se llama la sociedad de microondas. Todo es rápido, todo lo queremos rápido. ¿Y qué sucede? Que nosotros nos acostumbramos a reaccionar a situaciones. En vez de orar, en vez de buscar dirección, en vez de tener un plan de acción. Hermanos, déjame decirte algo. La vida espiritual, una vida espiritual fuerte y una relación fuerte con el Señor no sucede por coincidencia. Yo siempre le digo a mis hijos, tú no vas a estar ahí sentado y de momento vas a decir, ay, pues voy a orar, me siento fuerte en el espíritu. Listen, sometimes you don't want to pray. Algunas veces tú estás cansado y no quieres orar. Pero como dice Jocelyn, dile a la carne, tú no te mandas. Tú no te mandas, es tiempo de buscar al Señor. You understand that? En otras palabras, tenemos que disciplinarnos en nuestra búsqueda del Señor. Tiene que haber disciplina, hermano, porque no podemos ser cristianos reactivos, reaccionando todo el tiempo sin un plan de acción. Cuando uno va a comprar una casa, uno no va y va y busca las llaves y entra a su casa. Tiene que haber un plan de acción, ¿verdad que sí? Tiene que haber un orden. Y para nuestra vida espiritual, que cuesta mucho más y vale mucho más, ¿no tenemos? ¿No lo necesitamos? ¿Vivimos sin disciplina, sin orden? Dios es Dios de orden.
Y eso es algo que nosotros tenemos que acordarnos constantemente, hermanos. Un pensamiento que me vino a la mente, el que no está preparado para vencer, y para preparado estoy hablando de la disciplina, probablemente está preparado para perder. ¿Me escucharon bien? No vamos a entrar a la tierra prometida si no nos preparamos, hermanos. If we're not ready. El tiempo de cuando el Señor nos permite pasar por ese proceso del desierto es un tiempo muy bueno, hermanos, para nosotros a parar y reflexionar. We're always on the go. I'm really busy. Yo trabajo full time, tengo a mi hijo, tengo que coger mi casa, tengo un ministerio, pero Dios tiene que ser primero. En todo tiempo, hermanos. So, cuando el Señor nos permite pasar por el desierto, es un buen tiempo para reflejar en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Yo siempre digo, ¿verdad?, que cuando me enfermo y no puedo ir a trabajar, yo digo, pues, es la manera que Dios me dice, slow down and let's spend time together, right? Y yo aprovecho esa oportunidad para encerrarme en mi cuevita y estudiar la palabra del Señor. Pero hermano, es un tiempo para reflexionar en lo que Dios está haciendo. No podemos ser cristianos impulsivos. Eso es normal en la sociedad, por eso hay tanta disfunción en la sociedad, porque la gente no piensa, hacen y después piensan. Yo compartía con mi hijocito un testimonio de uno de mis clientes que yo tengo en el trabajo, y no sé si lo ha contado a ustedes, pero él constantemente me lo estaban arrestando, y yo a ese muchacho, yo soy como su madre, y yo lo regaño como si fuera mi hijo, y yo, pero muchacho, otra vez te arrestaron. Y el Missy, pero es que pasó tan rápido, yo no sé ni qué pasó. Really? So tu puño terminó en su cara y tú no sabías qué pasó. How did that happen? Al tiempo pude ver el video de lo que sucedió y yo le dije, basado en lo que yo vi, tú tuviste tiempo para darle la oportunidad al muchacho a responderte. Tú tuviste tiempo para hablar con los maestros que estaban presentes. Tú tuviste tiempo de tomar la decisión si tú ibas a darle ese puño o no. Tú decidiste, sin pensar en las consecuencias, impulsivamente le diste. Y después de eso arrepentido. Y eso sucede en muchas cosas. Hacemos las cosas impulsivamente y no pensamos en las consecuencias que traen. Ok, so, hermano, nosotros no podemos ser los cristianos del capítulo 16, que de momento la esclavitud de cual Dios nos libró se ve mejor que la libertad en el desierto. Déjame decirte algo, la palabra dice que al que Dios hace libre, verdaderamente es libre, completamente es libre. That's it. Sea en el desierto, sea donde quiera que estés, you're free, completely free. So el desierto que tú te puedas encontrar jamás va a ser peor que la esclavitud del cual Dios te rescató. And we have to remember that. Cuando nos encontramos, hermanos, no podemos, pero yo me acuerdo las carnes y los panes. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el mundo que tenía muchas amistades y me buscaban y nunca estaba sola y nunca tenía un tiempo de aburrimiento porque me iba a los clubs y me iba al cine. Really? De momento comienzan a pensar en esos días cuando estaban en esclavitud, pero la condición física quizás era un poquito mejor en tu mente. Porque ¿qué sucede? Están pensando como esclavos otra vez. Ok, nos movemos. So, yo quiero hablar sobre la espera, ese periodo entre la palabra y la posesión. Una de las cosas que cuando yo estudiaba sobre el desierto, acuérdense, la actitud, ¿se acuerdan que le dije en la actitud? Lo importante de nuestra actitud durante ese tiempo. Una de las cosas que yo encontré cuando yo estudiaba esto es que no todo, porque en mi mente cuando yo veo un desierto, pienso en el primer tipo de desierto el que le expliqué. Pero hay otros desiertos que son muy bellos. Y la diferencia, hermano,
hay desiertos que tienen pastos y que los israelitas lo usaban para darle comida a sus animales, ¿verdad? A estos desiertos producen vida. ¿Sabes cuál era la diferencia entre estos desiertos y los otros que eran secos y áridos y estéril? ¿Cuál creen? La agua. La agua. Estos tipos de desiertos tienen más agua, ¿verdad? Cuando nosotros miramos la agua, ninguno de nosotros aquí podemos vivir sin agua. Y esa misma agua era la fuente que producía la vida o produce vida en el desierto. Y si ustedes leen la misma Biblia que yo, y yo espero que sí, Jesús dijo, el que bebiera de la agua que yo daré no tendrá sed jamás. 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 Y también yo me acuerdo que Él dijo que Él habitará en nuestros corazones. Amén. So, seamos que estemos en el desierto o no, Jesús estará con nosotros. So, hermano, el hecho que estemos en un desierto no es pretexto para ser infructuosos, para no dar fruto, para estar estéril, porque estamos en un desierto. Porque si yo tengo a Cristo en mi corazón, yo tengo que dar fruto donde quiera que yo me encuentre. Otra de las cosas, hermanos, que el pastor cuando él estaba predicando el domingo, yo me quedé boca abierta, porque él hizo un comentario que él decía que si la persona no es convertida, no importa cuánto se le hable, cuánto se le imponga, la persona no se va a someter porque no es convertida, no tiene al Señor en su corazón. Y eso mismo el Señor me lo había ministrado unas semanas atrás. Y una de las cosas que el Señor me decía hacia eso era esto. Lo único que causa fertilidad donde hay infertilidad es un milagro. Un milagro. ¿Entienden? Donde hay, el Señor me decía, donde hay infertilidad, no importa cuánto esfuerzo tú hagas, no importa lo duro que tú trates, no importa cuánto tú trabajes o cuánto tú trates, si es infértil no va a haber fruto, no vas a cosechar nada. Nosotros como cristianos, donde hay infertilidad, no vamos a hacer que crezca nada porque es infértil. Y lo único que puede causar fertilidad es, hermano, un milagro del Señor. Cuando nosotros vemos en la palabra del Señor y vemos mujeres que eran infértiles, lo único que podría abrir esa vientre, hermanos, era un milagro del Señor, literalmente. Lo único que abría esa vientre, abría la vientre de esa mujer, era un milagro del Señor. Los milagros no son de naturaleza humana, sino que son de naturaleza divina. So, nuestros esfuerzos no pueden jamás causar un milagro. Nuestros atentos, nuestro trabajo. Y digo esto, hermano, para decirle esto, para dejarle estas palabritas. Y no estoy terminando el estudio, pero quiero dejarle estas palabras. Menos preocupación y más fe. ¿Ok? Recíbenla. Menos preocupación y más fe. Menos esfuerzos y más búsqueda. Menos enfoque en el desierto o en tu situación y más en el único que puede producir el milagro que tú buscas. Escucha, no son los esfuerzos. Es el milagro que viene de arriba. El milagro que solamente Dios puede producir en tu vida. It is not our efforts, no matter how hard we try. If it's infertile, it's infertile. El único que puede abrir esa vientre es Dios. So, en vez de esforzarnos tanto y cansarnos y llegar a un punto que nos sentimos que ya no podemos, descansemos en Dios y vamos a permitirle a Él que Él obre el milagro. El desierto no es fácil, pero no tenemos que ser infructuosos, hermanos. Recuerden eso. Yo quiero volver a lo de las promesas. Y quiero leerle la definición de lo que es una promesa. Y a mí me encantó. Ok, dice así. La promesa es una declaración verbal o escrita, hecho por una persona a otra. Esta es la parte que a mí me encantó. Que ata a la persona que hace la promesa a cumplir la promesa.
O sea que si yo te hago una promesa a ti, yo estoy atada a cumplir mi palabra. Yo me estoy atando a mi palabra. So, cuando Dios te da una promesa, Él se está atando a cumplir esa promesa. Por eso es que Dios no puede fallar en las promesas. Él no puede ir contra su naturaleza, contra sí mismo. Otra parte de la definición. La promesa es una declaración, escuchen esto, una declaración que le da a la persona a quien se le hizo esa declaración el derecho a esperar esa promesa. Y causa esperanza, expectativa y asegurancia. O sea que si el Señor te dio una palabra, tú tienes el derecho a esperar esa palabra. You have the right. Fue Dios quien te la dio. Tú tienes el derecho a confiar en el Señor. Como la niñita, otra vez, de los 10 centavitos. Papi me lo dijo. Y si papi me lo dijo, es que papi lo va a hacer. Porque papi nunca me falla. Y así yo veo al Señor. He's my daddy. And he's not going to fail. It's not in his nature. No tienen que buscarlo, pero se lo voy a leer. Número 23, 19. No, sí, dice. Dios no es hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Le voy a leer otra más. Primera de Tesalonicenses 5:24. Fiel es aquel que os llama, el cual también lo hará. Amén. Primera de Reyes 8:56. Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que le había dicho. Ninguna, hermanos, escuchen, ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Como le dije, hermano, si la promesa del Señor no se cumple, no es culpa de Dios. Tenemos que chequear nuestras actitudes. Puede ser, hermano, por falta de fe, falta de perseverancia o simplemente desobediencia. El pastor. Amén. El pastor dice que ninguna promesa es incondicional. Exactamente. Y ahí es que la obediencia y la fe toman su lugar. Dios quiere que esa promesa se cumpla. Y nosotros también debemos anhelar que se cumpla. Pero va a haber alguien que va a atacar las condiciones que Dios pone. Siempre. Para evitar que se cumpla, para evitar que uno lamentablemente no reciba esa promesa. Así es. El enemigo siempre está buscando por dónde robar nuestra fe y torcernos para que no obedezcamos a Dios. So, si la promesa del Señor no se cumple, hermanos, chequeamos. Falta fe, no estoy perseverando, no estoy obedeciendo al Señor. Yo estaba, porque el Señor está hablando mucho de la obediencia. Y me puse a estudiar un poquito sobre eso, ¿verdad? Y me encontré cuando el pueblo de Israel, el Señor los